Te damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Emanuel de la ciudad de Chihuahua. Oramos para que Dios hable a tu corazón y renueve tu vida. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos del 11 al 18. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo, ya al hacerle ver a la iglesia que debe reconocer que somos un recipiente frágil, un recipiente limitado, utilizando el ejemplo del vaso de barro, un recipiente incluso inconsistente, que portamos un tesoro valioso en sí mismo que no necesita ser ni adornado, suavizado, ni adaptado al gusto del hombre. El Evangelio, la verdad de Dios, es un tesoro ya hermoso en sí mismo. No tenemos por qué adornarlo, no tenemos por qué quitarle cosas, no tenemos por qué agregarlo más. Ya como está escrito, satisface la necesidad de salvación y de santificación del hombre para estar delante de Dios. Y haciendo esa comparación que Pablo ya mencionó, tenemos un tesoro precioso en vasos de barro. El Evangelio es precioso, pero ¿dónde está? Está puesto en un recipiente frágil, en un recipiente en el que uno no puede decir, wow, qué bonito recipiente. Y la semana pasada poníamos ese ejemplo de cuando nosotros llegábamos aquí y probábamos café o tomamos cualquier bebida, que usted dice, wow, qué rico sabe. Ha de ser por la taza. Wow, qué rica sabe, hermano, la Coca-Cola. Ha de ser porque es envase de vidrio. No, sabemos que únicamente el contenido es la razón por la cual estamos tomando y es lo que estamos tomando. El recipiente pasa a segundo término. De hecho, muchas veces el recipiente, sí, lo guardamos, lo lavamos, obviamente, si es una taza que a nosotros nos gusta, pero lo importante es el líquido que lleva dentro. En este caso, Pablo poniendo como ejemplo el Evangelio. Un Evangelio que necesita ser mostrado con fidelidad. Y que el Evangelio también, ese mismo Evangelio, tiene el poder, por medio del Espíritu Santo, de quitar la ceguera espiritual que transforma corazones. Si usted quiere que su corazón sea transformado, usted necesita el Evangelio de Cristo. Si usted quiere ser transformado, usted necesita el Evangelio de Cristo. No es una cuestión personal de los cambios que tengo que hacer, de los límites o de los límites que yo mismo tengo que ir poniendo, que ir realizando. No, el Evangelio es lo que quita esa ceguera espiritual para transformar nuestros corazones. El Evangelio de Jesucristo debe resplandecer en medio de las tinieblas. Y también una de las razones por las cuales nosotros no desmayamos. No desmayamos por el Evangelio, no desmayamos por la misericordia de Dios. Es la razón por la cual no debemos adulterar la palabra y debemos de predicar a Cristo. Ahorita, hermano, en un mundo donde muchas personas, ahorita vamos a ver las marcas en sí de una de las marcas del apostolado, pero en un mundo donde cualquier hora puede decir que puede predicar la palabra. A mí me impresiona, y no es porque uno sea el papas fritas, ¿verdad? O se considere el mero mero, pero a mí sí me impresiona la sencillez, o más bien la falta de seriedad con la que muchas personas piensan que compartir la palabra es sencillo. Hace tiempo me tocó estar en una reunión donde estaba pues un pastor
una iglesia que sabemos que predica humanismo y que predica la prosperidad, y es una persona más o menos como de mi edad, chavalona, así en los 30 años, más o menos, no sé qué era, ya más o menos así de mi edad. Y a mí me llamó mucho la atención porque nos invitaron y ahí estaban ellos y él estaba reunido con sus personas, bueno, pues con su grupo. Y le preguntaron que si cómo él preparaba las predicaciones, cómo le haces para preparar los mensajes. Y luego él dice, no, pues generalmente ese día en la mañana le pido revelación a Dios y abro la Biblia, y en el pasaje en el que yo la abro, Dios me dice qué es lo que debo de decir. Ay, Dios, o sea, qué falta de seriedad primero. Y luego él mencionaba, pero ya últimamente, ya como que me he perfeccionado más, entonces agarro el pasaje y luego en mi iPad voy poniendo cuáles son los puntos, y basado en eso ya lo que yo voy hablando el domingo en la mañana. Y luego yo me ponía a pensar, y la preparación está bien, qué bueno que estás orando, porque eso sí resaltó, qué bueno que estás orando, pero entonces, ¿de dónde quitas ese sesgo de lo que es lo que tú dices? Entonces, si nomás digo lo que se me va ocurriendo, es un riesgo, y lo puedo casi asegurar que pues la palabra se está adulterando, porque no es lo que yo pienso, no es lo que yo considero, no es la idea que a mí se me viene a la mente, sino es orar, sí, y estudiar y descubrir qué es lo que la Biblia me quiere decir, qué es lo que Dios me quiere decir en su palabra, y específicamente cómo en ese momento lo puedo adaptar a mi vida. Le pongo un ejemplo sencillo. En esta semana estaba estudiando personalmente, ahorita estoy estudiando Mateo, y estaba estudiando cuando Jesús, en la alimentación de los 5,000, cuando después de la alimentación le dice a los discípulos en ese momento que se vayan. Y él se queda a tener esa comunión con el Padre. ¿Cómo lo aplicaba para mí? Señor, y yo lo aplicaba muchas veces después de que hacemos algo grande, que hacemos algo bueno, muchas veces nos enfocamos a nosotros. Pero Señor, ayúdame a aprender de Jesucristo, ayúdame a aprender de Cristo, porque después de hacer un evento maravilloso, un milagro que alimentó a más de 5,000 personas, lo que hizo Cristo es, inmediatamente después de ese evento maravilloso, lo que hizo Cristo es, voy al Padre. Voy al Padre. Y yo lo aplicaba. ¿Qué sería si después de predicar cada domingo me quedo también un tiempo orando? Aplicándolo, le digo, en eso para mí. Y cómo después ese pasaje lo podemos aplicar a otras cuestiones personales. Por eso menciono eso. La interpretación solamente puede ser una, pero las aplicaciones, obviamente, hermano, deben de ser basadas en lo que nosotros interpretamos. Por eso no debemos adulterar la palabra y debemos de predicar a Cristo, incluso, y aplicarlo en todas nuestras áreas de la vida. En medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra presión, en medio del cansancio, de la oposición, en medio de todo, seguimos adelante. Porque el pasaje mismo nos dice, porque aunque sabemos que somos derribados, no somos destruidos. Aunque somos débiles y aunque podemos desfallecer, o podemos más bien desmayar, no morimos, no desfallecemos. Y eso habla también de que es el mismo poder de Dios el que se manifiesta en nosotros, para que este vaso tan frágil no sea destruido, sino que siga trabajando, siga siendo usado para la honra de Dios. Pablo ahora nos seguirá contando cómo es la vida en el ministerio, siguiendo la idea de la fragilidad, porque no se trata de que Pablo se le va a quitar la fragilidad, o Pablo va a decir, no, entonces ahora soy fuerte, y Dios va a levantar nuestras fuerzas como búfalo, en ese pasaje mal aplicado, de que siempre entonces voy a tener energías, y siempre voy a tener fuerzas, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese lo curioso, porque Pablo ahora menciona que aunque el hombre exterior se va desgastando, se va debilitando, si hay algo que atenta contra nuestro orgullo, es el pensar que siempre podemos seguir haciendo las cosas con el mismo vigor y con la misma fuerza. Ahorita es bien curioso, porque en la edad en la que estoy, ya empiezo yo a ver ese deterioro. Y uno dice, ay, hermano, pero está joven. Sí, hermano, en serio, todavía me siento chavo.
Todavía me siento chavo. Yo sé que los niños ya me dicen señor y los más grandes me dicen que estoy joven. Y uno todavía se siente, pero hermano, ya se empieza a notar el deterioro cuando se hace ejercicio, cuando se agacha uno, cuando se para uno, así tan sencillo, ¿verdad? Vamos a levantarnos, dice Ramsés, pónganse de pie, hermanos. Y uno se levanta de repente y dice, ay, caray, o sea, el Espíritu Santo me está moviendo, ¿verdad? Porque, no, hermano, ya se empieza a sentir ese deterioro. Y es algo que nos cuesta muchísimo orgullo, muchísimo trabajo romper con ese orgullo. Que el hombre exterior se vaya desgastando. Tenemos que entender, de hecho, es una cuestión un tanto filosófica, que la muerte comienza desde el día que nacemos. Desde el día que nacemos comienza nuestro proceso de deterioro. Y aunque sí se encuentra la campana de Gauss, que llega un momento en el que estamos en nuestro prime, dicen los chavos ahora, en el top, sí, hermano, pero pues ¿qué le puedo decir? Que ese top se encuentra entre los 25 y los 35 años. Incluso dicen que ya pasando los 38 años, el cuerpo mismo empieza a producir el aroma a anciano. A los 35 años, yo por eso uso desodorante, ¿verdad? Para que cuando se me acerquen no digan, el pastor ya huele a viejito. Es la fragilidad, hermano. Pero Dios opera en medio de esa fragilidad. Y lo tenemos que entender. Somos frágiles para que el poder de Dios sea el que sea manifiesto. Pablo explica las limitaciones como siervo. Y esas limitaciones hacen que siempre resalte el poder de Dios. Y cómo incluso en medio de nuestro desgaste natural, Dios va a seguir haciendo su obra, pero también renueva a sus hijos interiormente para seguir manifestando su poder. Es decir, el hecho de empezar a deteriorarnos debe ser una oportunidad para administrar nuestro tiempo de manera diferente y arraigarnos de Dios para que se siga manifestando su obra en nosotros y no vivir de glorias pasadas. Uno puede, ahorita uno puede ver a jugadores que en su momento fueron excelentes deportistas. Le puedo poner el ejemplo de Michael Jordan y ver las jugadas que Michael Jordan hacía en la década de los 90 y verlo ahorita y dicen, no, pues ahorita Michael Jordan es hombre de negocios, y uno dice, no, pues, ¿y ahorita para qué me sirve el hombre de negocios? Yo quisiera ver todavía esas jugadas. Y lo menciono porque un deportista, ¿de qué vive? De glorias pasadas. Porque el físico ya se deterioró. ¿En qué puede vivir o en qué debe de vivir un hijo de Dios? Aunque el físico se deteriore, no vive de glorias pasadas. Podemos vivir de lo que Dios continuamente sigue haciendo en el presente, incluso aún en el momento antes de morir. Esto es maravilloso, hermano. Saber que no es el antes, y cuando yo estaba chavo, y cuando yo estaba joven. No, hermano, qué maravilloso poder llegar a ese punto de decir, ahorita Dios se sigue glorificando en nosotros, independientemente de nuestra condición física. En los versículos 11 y 12 vemos una vida de entrega que manifiesta a Cristo. ¿Usted quiere manifestar a Cristo? Sencillo, entréguese a Él. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pablo, al decir que estamos entregados a muerte, se refiere a que el proceso de morir es algo que siempre se encuentra latente. Siempre. Y como en medio de estar dispuestos a entregar nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos, Jesús se manifiesta en nuestra carne, Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. El siervo de Dios, y no solamente hablando de un pastor, de un misionero, de un ministro en cualquier ámbito relacionado con el trabajo eclesiástico, el siervo de Dios, hablando del Hijo de Dios, entrega su vida y es entregado a muerte únicamente por la causa de Jesús. Porque Pablo ya lo mencionó, vivimos las mismas aflicciones y experimentamos las mismas aflicciones de Cristo. El mismo rechazo que Cristo soportó, lo experimentamos los creyentes, ya sea en mayor o en menor grado. Y le puedo asegurar que entre más usted quiera asemejarse a Cristo,
más oposición va a encontrarse. Porque el mundo ama a lo que es como el mundo. Y si alguien es diferente al mundo, ¿qué va a hacer el mundo? Lo va a rechazar. En la actualidad hay usureros del evangelio que hacen llamarse apóstoles, profetas, querubines. Hay unos que ya se hacen llamar querubines o arcángeles. Y mencionan que comparten el ministerio de Jesús y que comparten lo que Jesús les ha encomendado. Y hablan de profecías, sanidades y supuestas manifestaciones sobrenaturales. Hermano, según Pablo, y según lo que nos escribe Pablo, ellos están demasiado lejos de las marcas del apostolado, y en el caso de Pablo. Y ahí podemos decir aquí Pablo y Silas cantando en su encuentro de apóstoles en el Hotel 5 Estrellas en Filipos. Estaban en la cárcel, hermano. Y dígame qué apóstol en la actualidad va y sana a los lugares donde hay extrema necesidad. Hay un huracán en cualquier costa. Hace tiempo que fue el huracán y que afectó la parte de Acapulco. Hermano, yo no vi apóstoles de la prosperidad yendo ahí a sanar, yendo a ayudarle a las personas a levantar sus casas con el dinero que ellos han generado a causa de sus mentiras. Muy lejos de las marcas del apostolado. Aquí lo que Pablo está diciendo es: entrego mi vida. No le quito recursos al creyente, como se hace ahora. Al contrario, entrego mi vida. Y al hablar de entregar la vida, hermano, tiene que ver con entregar los recursos que tenemos. El decir entregar mi vida es un sinónimo de entregar mi tiempo. El entregar mi vida es un sinónimo de entregar mi esfuerzo. Entregar mi vida es un sinónimo de dar mis recursos para la obra. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Precisamente eso. Nos entregamos. Y eso es lo que hace el Hijo de Dios. Es una vida de entrega. La marca de un verdadero apóstol, y incluso aplicado para nosotros y de un ministro, es reconocer que el poder de Dios y la victoria en Cristo surgen de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, de nuestro sufrimiento y de la muerte constante al yo. Es la disposición de entregar nuestra vida. Y como ya lo dije, vida sinónimo de tiempo, recursos, energía, con tal de que Dios haga su obra. Incluso la disposición de entregar nuestra vida o de estar dispuestos para morir físicamente. Es cuando Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. La relación que se da entre Jesús y el creyente tiene que ver con esa muerte y con esa vida. ¿Y cómo se relaciona? Fíjese, entregamos dispuestos a muerte, pero recibimos vida. ¿Cómo se vive esta correlación? Lo que acabo de decir, que entre Jesús y el creyente tiene que ver con muerte y vida. Esta relación se explica con Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es esta relación entre muerte y vida? Hermano, que entre más Alfonso se clave en la cruz, Cristo va a vivir más. Entre más muera yo, entre más mengüe yo, como el mismo Juan el Bautista lo dijo, Cristo va a vivir más. Esa es la forma en la que Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. No tiene que ver con suicidarme, pero sí tiene que ver con morir al yo. Entre más muera Alfonso, más se manifiesta Cristo. Y Alfonso tiene que morir cada día, y tiene que negarse a sí mismo cada día, y tiene que tomar su cruz diariamente. Esa vida en Cristo es manifestada por el Espíritu Santo en la vida del creyente, que se encuentra presente en todo momento. Recordemos, porque el versículo 12 nos dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Vosotros, no nosotros, vosotros la vida. Es decir, la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. Recordemos que Pablo está definiendo su ministerio y está explicando cómo el evangelio se manifiesta a través de la debilidad humana. No es un ministerio de éxito externo,
No es un ministerio que se manifiesta por medio de las cuestiones visibles, visuales, no. Es un ministerio de un sufrimiento, de una entrega y de una dependencia de Dios. Tenemos un tesoro en vasos de barro que nos ha hecho ver que estamos atribulados, perseguidos, y en medio de que desmayamos, Cristo es el que nos levanta. Eso quiere decir de que el Hijo de Dios o el siervo de Dios está en peligro constante, está en persecución constante. Incluso a lo mejor usted puede decir, es que yo no estoy en peligro aquí, hermano, o en persecución por el cristianismo. No, pero nuestra vida está en un desgaste constante de todas maneras. Está en un deterioro. Y muchas veces ese deterioro o ese desgaste, esa preocupación puede ser por causa del evangelio. El sufrimiento del creyente, incluso sabemos que es el medio por el cual la vida de Cristo se hace visible y se manifiesta en nosotros, como lo vimos en el capítulo 1 cuando estudiamos los versículos del 3 al 11. La resistencia del creyente es en el poder de Dios, y su debilidad muestra la fortaleza de Cristo, y su perseverancia revela que Cristo está vivo en él. Perseverar a pesar de la oposición. Perseverar a pesar del desgaste. Y no le estoy diciendo, hermano, que vivir en el evangelio nos va a hacer ver flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Así de que, ay, mira, no, hombre, pobre pastor. No, sí se nota que vive para Dios. ¿Por qué? Pues mira cómo se ve amolado. No hablo de eso, no hablo de ese tipo de reflejos. Sino al decir que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, significa que en Pablo y en sus colaboradores hay sacrificio, hay desgaste, hay sufrimiento y hay riesgo de muerte que Pablo ha experimentado como apóstol que comparte los sufrimientos de Cristo. Hay desgaste de nuestras habilidades, hay que poner nuestros recursos, hay que entregarnos para que otro reciba bendición. Yo se lo puedo decir y voy a utilizar el ejemplo de nuestros hermanos en la alabanza, de Ramsés y Eunice, ahí con el perdón de ellos, pero lo voy a ejemplificar así. Hermanos, ¿ustedes creen que dicen ellos, mira, vamos a sacar esta canción, y luego la ponen en la noche y luego se duermen y están escuchando la canción durante toda la noche, y luego cuando se levantan ya dicen, mira, sí, la canción está en si bemol y tiene tales tonos y está en tal tiempo y está en tantos beats por segundo y en 4/4 y ya. Por escuchar la canción, ya me la sé. O se conectan hacia el Spotify, ¿verdad? Y ya de repente ya tienen todo. No, hermano. Hay que ensayar. Hay que aprendérsela. Hay que escucharla. Y hay que todavía seguirle macheteando y macheteando y macheteando. Aplique el ejemplo a todo el servicio que se puede prestar para Dios. Todo servicio que se presta para Dios, hermano, implica desgaste, implica cierto tiempo. ¿Hay una renovación? Por supuesto que sí. Porque cuando uno puede ver la bendición, créame que ese desgaste se pasa. Y puedo poner también, para que me entienda un poco más, puedo poner el ejemplo de un embarazo. El embarazo desgasta. Se menciona que incluso cada vez que una mujer se embaraza y que da a luz, es como si se le restaran 5 años de vida. Se menciona eso. Y luego, y para empezar a cobrarles a los chavalos, ¿verdad? Y a mi esposa con Lucas y Paulina me deben 10 años. Y fíjese, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué lo menciono? Porque es un desgaste físico. Pero cuando nace el niño, y cuando se ve que está creciendo, y cuando ve que empieza a caminar, que empieza a decir sus primeras palabras, uno dice, el desgaste de ser padre vale la pena. Hay desgaste en el ministerio, hermanos, sí, pero el desgaste, el ver formado a Cristo en la iglesia, vale la pena. Por eso es lo que dice Pablo, sufrimos, pero en esa muerte que actúa en nosotros, en ese desgaste que actúa en nosotros, ese desgaste en nosotros, en ustedes, produce vida.
Es lo que quiere decir este versículo, el versículo 12. Significa que Pablo, en ese sacrificio, en ese sufrimiento, ese compartir los sufrimientos de Cristo en la iglesia en Corinto ha dado vida, ha dado fruto. La manera en la que mientras Pablo se desgasta, se sacrifica y sufre, hay conversión en Corinto. ¿Y qué dice Pablo? Bendito desgaste. Prefiero ese desgaste, me gusta ese desgaste con tal de que en ustedes se siga produciendo Cristo. El sufrimiento de Pablo, como el de cualquier otro creyente, produce vida en Cristo. Es como si dijera, nosotros nos desgastamos, sufrimos y nos exponemos por predicar a Cristo, y como resultado ustedes están recibiendo vida espiritual. Es casi un principio del Evangelio. La entrega del siervo produce vida y fruto en otros. La renuncia, el sacrificio, genera vida. ¿Cómo, pastor? ¿En serio? Sí, es lo que hizo Cristo en nosotros. Su muerte a nosotros nos produce vida. Ahora, ese mismo patrón es el patrón que sufrimos sus siervos. El ministerio tiene un costo alto, que muchas veces nace de un sacrificio invisible para producir un fruto visible. Usted no ve el sacrificio de tiempo, de ensayo, como ahorita en el ejemplo que mencionaba, de aprender, de que si el tono está muy alto y lo tengo que cambiar. Ese sacrificio nosotros no lo vemos, pero produce un fruto. Produce una bendición que se comparte con nosotros de tal manera que también nosotros alabamos a Dios. En los versículos del 13 al 15 vemos fe, convicción, agradecimiento y glorificación. Así le pondríamos a ese punto. Fe, convicción, agradecimiento y glorificación. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Lo que Pablo está haciendo aquí referencia, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, hace referencia a su fe. Este es un salmo y tiene el mismo espíritu. Lo que está dando a entender, este salmo fue escrito, posiblemente algunos se lo adjudican, cuando David estaba en la persecución de Saúl o cuando estaba en medio de la rebelión de Absalón. Y el salmo así menciona, creí por lo cual hablé. Y lo que está diciendo Pablo, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, Pablo está diciendo, tengo el mismo espíritu, basado también, y la misma fe que David tenía cuando David estaba escribiendo este salmo. Es una comparación. El salmo habla sobre la oposición de los hombres. Y así como David mostró su confianza en Dios en medio de las pruebas, es lo que Pablo dice. Puedo mostrar mi confianza en Dios en medio de las pruebas. ¿Y cómo muestras tu confianza en Dios en medio de las pruebas? Proclamando, hablando. Qué curioso, ¿no? Que Pablo en medio de las pruebas seguía proclamando. Ahí es donde se muestra esa confianza. Y por eso Pablo dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahí está incluyendo a la misma iglesia. Nosotros creemos, hermano, ¿creemos en Cristo? Sí. Pues lo hablamos. Hablamos de lo que creemos. Y así como el Salmo es una declaración de victoria y confianza, la proclamación del Evangelio también es una actitud de victoria y confianza que provoca que sea imposible quedarse en silencio ante lo que Dios ha hecho. ¿Qué declaramos, hermano?
Pues declaramos lo que creemos. Y declaramos muchas veces también por qué lo creemos. Usted ha recomendado productos. Usted ha recomendado hasta series, hermano, nos recomendamos de nosotros. Y no series de abdominales, ¿verdad? O de lagartijas, no, series para divertirnos. Porque en su momento nos dieron un beneficio. Ya sea una diversión temporal, ya sea que el producto que recomendamos nos funcionó en determinada situación. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué declaramos? Pues declaramos lo que creemos. De hecho, siempre expresamos nuestra teología. Siempre expresamos lo que nosotros creemos de Dios y quién es Dios para nosotros. Y aquí Pablo lo menciona también. ¿Cómo no vamos a declarar sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros? No resucitar con Jesús no quiere decir de que Jesús va a resucitar en ese momento. Sabemos que Cristo ya resucitó, pero que en su segunda venida nosotros seremos llevados junto con Él. En eso fue exhaustivo Pablo en el capítulo 15 de la primera carta. Y así es lo que el creyente declara. Pablo predica con esa esperanza de la transformación final efectuada en la resurrección. Hermano, ¿qué compartimos? Esa certeza de la futura resurrección de los muertos, garantizada por la resurrección de Jesús. Pablo ya ha dicho que Cristo es las primicias de los que durmieron. Él fue el primero en resucitar. Pablo en Romanos 8:29 nos dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Compartimos que creemos en Cristo, en un Cristo que da vida a los hombres y en un Cristo que dará resurrección y triunfo final. En esta porción Pablo ha resaltado que tenía la misma esperanza del salmista en medio de la aflicción, versículo 13. También resalta su convicción de la victoria sobre la muerte en el versículo 14. Y en el versículo 15 su preocupación por los convertidos. ¿Cuál es la preocupación? Por los hijos de Dios. La expresión todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Implica que ese sufrimiento, que esa entrega, ya lo mencioné ahorita, de tiempo, de recursos, de energía, es un don que comparte con la iglesia. Es como si dijéramos, hermano, Dios me ha dado tiempo y ese tiempo lo utilizo para compartirlo con ustedes. Que ese tiempo se refleje en bendición para ustedes. Hermano, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué compartimos? ¿Qué podemos compartir? Creo que nadie puede decir, Señor, no tengo nada que compartir con otro. No, hermano, todos tenemos. A todos Dios nos ha dotado. Y el sufrimiento no se aplica en la cuestión esa de que tiene que ver con dolor. No, tiene que ver con saber que eso se va a desgastar. Y que se va a desgastar con un uso correcto y adecuado. Es como un objeto en el hogar. Todo, bien dice el dicho, todo por servir se acaba. Pero es muy diferente que una pluma, usted la use y la use y la use y vea cómo se va desgastando el tubito de tinta, a que, se me descompuso la pluma. ¿Por qué? Lo que pasa es que la utilicé para hacer un hoyo en la pared. Pues no, pregunta, con ese ejemplo tan absurdo, ¿cómo se está desgastando nuestra vida? La estamos desgastando por ese uso natural, a eso es a lo que me refiero con desgaste. ¿La estamos desgastando de esa manera natural o la estamos desgastando porque la estamos utilizando de una forma inadecuada? Al principio, el sufrimiento es un factor importante para comprobar la confianza en Dios en un ministerio. ¿Qué tanto estamos dispuestos a desgastarnos y a sufrir? Al principio del capítulo 6 del Evangelio de Juan,
nos habla, y aquí es una comparación bien importante de cómo seguimos a Cristo o por qué lo seguimos. En Juan, al principio de Juan, Juan capítulo 6, cuando nos habla de que Jesús es el pan de vida, nosotros vemos la alimentación de los 5,000. Un grupo grande de personas que seguían a Jesús porque les daba de comer. Incluso el capítulo sigue, después de la alimentación de los 5,000, manda a los 12, los alcanza en el mar, pero podemos ver en la misma reacción del capítulo que seguían a Jesús también sobre el mar. La gente seguía siguiendo a Jesús. La alimentación de los 5,000, por lo tanto, no fue solamente un evento de una sola ocasión. No sabemos durante cuánto tiempo siguió alimentando Jesús a esa gente que lo seguía. Pero fíjese, un grupo grande de personas seguían a Jesús porque les daba de comer. Pero todo ese capítulo 6 termina con 12 reconociendo que no tienen a quién ir porque solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Qué interesante, ¿no? Y eso lo menciono porque cuando hay gente que descubre o que se da cuenta que la vida cristiana es desgastarse para bendición de otros, muchos dicen, no, espérate, yo quiero al Jesús que me alimenta, yo quiero al Jesús que me da de comer, pero el Jesús en el que tengo que entregar mi vida, no, ya no me gusta. Si usted estudia ese capítulo 6, conforme va avanzando, Jesús está hablando y Jesús está diciendo y hablando de la obediencia y que Él es el que es ese pan que la gente necesita. Y llega un momento en el que dicen, dura es esta palabra. Y es cuando muchos de sus discípulos dejaron de seguirle y cuando Jesús les dice a los 12, y si ustedes también se quieren ir, ahorita es cuando. Y es cuando Pedro hace su declaración que también nosotros vemos en Mateo 16. ¿A quién iremos si solamente tú eres el que tiene palabras de vida eterna? Fíjese, Jesús comienza, la palabra nos dice que eran 5,000, tomando en cuenta únicamente a los varones. Podemos hablar que posiblemente fueron 18,000 personas. 18,000 personas que siguieron a un Jesús que alimenta, pero solamente 11, sabemos que no contamos a Judas, pero solamente 11 lo pudieron seguir y obedecer hasta la muerte. Qué gran diferencia, ¿verdad? Cuando sabemos lo que implica el seguir a Cristo. En Mateo 8, Jesús les dice a los que le quieren seguir que las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Queremos al Jesús que sana y queremos al Jesús que alimenta, pero cuando la palabra fue dura dejaron de seguirle. Es decir, era fácil seguir a Jesús cuando alimentaba, pero cuando había de que desgastarse y entregarse y que la palabra fue dura y llegó a confrontar, dejaron de seguirle. Era fácil seguir a Jesús cuando sanaba, pero cuando explicó que el ministerio implica carencia y negación al yo, muchos dejaron de seguirle. El ministerio es padecer por amor a otros. Un padecimiento que muchas veces no es perceptible, pero la bendición y el fruto en otros siempre va a ser manifiesto. Es lo que dice Pablo. Pero ¿qué es lo que produce? O sea, nos gastamos, nos desgastamos, padecemos por amor a vosotros. ¿Por qué? Dice Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos. Abundando la gracia por medio de muchos, esto llegue también a acción de gracias que sobreabunde para gloria de Dios. Hermano, todo esto es por la gracia de Dios. No hay ningún mérito porque somos vasos frágiles. Somos vasos que se desgastan. Y no únicamente físicamente, muchas veces nuestras emociones también son a veces hasta alteradas. Hay un desgaste que provoca en ocasiones la tristeza. Hay un desgaste que provoca también la misma frustración. Todo esto es por la gracia de Dios. Y Dios en su gracia usa a los creyentes para alcanzar a otros. La gracia de Dios produce fruto. Y el fruto produce agradecimiento. Yo no conozco persona agradecida que no vea fruto.
Hermano, el fruto produce agradecimiento, incluso en medio de no recibir. Si no, nos devolvemos a Habacuc capítulo 3, cuando hay un agradecimiento en medio de que no hay nada de producción. ¿Por qué es ese agradecimiento? Obviamente, hermano, por una confianza en Dios. Cuando vemos nosotros, incluso en ese mismo capítulo 6 de Juan, cuando Jesús parte el pan y que Felipe dice, no hombre, ni que con quién sabe cuántos denarios vamos a poder alimentar a esta gente. Y que Andrés llega con el chamaco con los 5 panes y los 2 peces. La palabra, el mismo relato nos dice que Jesús agradeció. Jesús agradeció. Hermano, eso me impacta, ¿eh? O sea, Jesús no partió el pan y dijo, Señor, dame, Señor, parte, Señor, produce. Hermano, eso es fe. Eso es fe. Jesús agradece por 5 piezas de pan y dos pececillos que lógicamente no iban a alimentar a 18,000 personas. Hermano, el agradecimiento cambia todo. El agradecimiento cambia toda nuestra perspectiva. Y muchas veces nosotros en vez de agradecer pedimos. ¿Qué sucedería si nuestra visión de ver las cosas se cambia por agradecimiento? Y obviamente Dios la cambia por agradecimiento. Créame, creo que vamos a empezar a ver la obra de Dios más latente. Porque pedimos, nuestro pedir es basado en lo que no tenemos. Nuestro pedir es basado en eso, me falta esto, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Pero el agradecimiento es basado en lo que hay. ¿Qué había? 5 panes y 2 peces. Y con el agradecimiento de esos 5 panes y 2 peces, sobraron 12 cestas llenas. Aquí el pasaje precisamente es lo que dice. Para que así como abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios. La debilidad humana expresada en el ejemplo de la vasija hace notable la intervención del poder divino, del poder de Dios en sus hijos. Esa vida frágil expresa la convicción de la resurrección de Cristo. Pero mientras esas vasijas de barro proclamamos por causa de Jesús, siempre la gracia de Dios será manifestada, lo cual nos va a llevar a agradecer y a saber que estas vasijas de barro inútiles y frágiles le den la gloria a Dios. Hermano, todo esto es para que Pablo haga consciente a la iglesia de que no es por la vasija, es por lo que contiene la vasija. Imagínense, es como si incluso Pablo mismo estuviera diciendo, hermanos, todo este desgaste que ha provocado el ministerio y esa bendición en ustedes, hermanos, es para la gloria únicamente de Dios. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con el vaso, tiene que ver únicamente con lo que hay en el recipiente. ¿Qué hay? El poder de Dios. La iglesia debe reconocer eso constantemente, hermanos. Es el poder de Dios actuando en nosotros, vasijas de barro. Y por último, versículos del 16 al 18, que es precisamente este último punto, es el nombre de la predicación. El poder de Dios manifestado en nuestra fragilidad. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta porción, como lo mencioné ahorita, nos hace conscientes del deterioro externo que experimentamos, pero de la renovación interna que Dios provoca. Si lo analizamos socialmente, muchas veces
ya le adjudicamos a personas de la tercera edad necedad, amargura, y decimos, no, es que está viejito, está viejito, está amargado. No, es que está viejito, está frustrado. No sé si usted se ha fijado, pero muchas veces eso no pasa en las congregaciones. Usted puede ver hermanos de tercera edad, ya con edad muy avanzada, y usted puede decir lo contrario. Mira, qué alegres. Mira, qué chido es platicar con qué chido es platicar con este hermano. Un exterior desgastado, un exterior frágil, pero con un interior renovado. De tal manera que los que somos más jóvenes nos podemos acercar y recibir grande bendición de hermanos mayores. Precisamente por esto, porque el interior es renovado. Y es donde se marca incluso una diferencia que únicamente Dios puede provocar. Al principio del capítulo, Pablo nos dice que por la misericordia de Dios no desmayamos, haciendo referencia a la confianza en el carácter de Dios. Y este versículo 16, dice lo mismo. Por tanto, no desmayamos. Pero ahora, haciendo referencia a la actitud ante el deterioro de los recursos físicos, mentales, por el mismo ministerio. Es lo contrario. Es decir, me desgasto, pero mentalmente me renuevo. Hermano, únicamente Cristo puede hacer eso, Únicamente Dios puede hacer eso. Le puedo poner el ejemplo de la crisis de los 40. ¡Ay, Dios! Donde uno dice, pues, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? O sea, ¿por qué siento eso? Únicamente el poder de Dios es el que puede renovarnos en medio de cualquier crisis. Se menciona que el hermano Carlos Spurgeon durante mucho tiempo, incluso algunos dicen que casi durante toda su vida, el hermano estuvo batallando con la depresión. ¿Qué es lo que sostenía a Carlos Spurgeon, hermano? El espíritu, su relación con Dios. En medio de un desgaste físico que puede ser provocado, incluso hasta por falta de líquidos en el cerebro, y no estoy diciendo, ojo, abro paréntesis, si alguno en algún momento se toma un medicamento, un ansiolítico, un antidepresivo, que se lo recomendó el doctor, tómeselo, tómeselo. Este versículo no es el pretexto para decir fuera antidepresivos o fuera ansiolíticos, cierro paréntesis. Y esto porque muchos, no, es que Cristo me va a renovar. Sí, pero muchas veces incluso en medio de que son cuestiones físicas, que son cuestiones de química cerebral, hermano, Cristo es el que nos sostiene. No se sabe, ya fue hace mucho tiempo, obviamente no había los mismos recursos de ahora, pero no se sabe cuál fue la razón de la depresión de Carlos Spurgeon. Pero en medio de la depresión, el Espíritu lo sostenía. La relación con Dios lo sostenía. Hermano, es eso, que nuestro deterioro físico, que nuestro desgaste, nos lleve a agarrarnos más de Dios. De hecho, es donde cada vez se va a hacer más latente el poder de Dios, porque uno puede decir, no, pues es que los jóvenes tienen mucho vigor y tienen mucha fuerza, por eso hacen muchas cosas. ¿Y a qué se lo adjudicamos? Al vigor. ¿Y qué pasa cuando se va desgastando, hermano? Es donde se va viendo que Dios es el que está haciendo cada vez más la obra. Algunos han traducido la frase no desmayamos como no se acobarda. Porque aquí Pablo sí está hablando a esa actitud de deterioro de nuestros recursos físicos, de nuestros recursos mentales por el mismo ministerio. Pero aquí no nos acobardamos a pesar del deterioro natural del cuerpo. Es como si, hermano, yo les dijera en nuestro contexto para que lo entendamos más, hermano, a pesar de todo nuestro deterioro natural, emocional y físico, hermanos, no rajéis.
A eso es a lo que se refiere con no desmayar. Y es una expresión coloquial que ¿para qué lo utilizamos? Hermano, no se raje. ¿Para qué utilizamos esa expresión? Que en medio de la adversidad no queda de otra, hermano, más que seguir adelante. Usted me ha escuchado esto. Para el cristiano no hay opción de no seguir. Oiga, hermano, es que hay persecución. A pesar de la persecución hay que seguir, ya lo explicó Pablo anteriormente. Oiga, hermano, es que hay aflicción. Sí, sí hay aflicción, pero no hay afán. Así que no te rajes. Oiga, hermano, es que caí. Y lo hablamos la semana pasada. Caemos por nuestro pecado, caemos por pecado del otro, caemos por circunstancias externas. Ok, pecaste, sí, eres hijo de Dios. Pues no te rajes y síguele, no hay opción de no seguir. No desmayamos, es a lo que Pablo se refiere. Incluso que nos dice, el exterior se va desgastando. La palabra que se pudiera utilizar más literal es, nuestro exterior se va desmoronando. Como un mazapán. Tan frágil que lo tiene que cuidar. Porque, ¿a poco no nos causa orgullo, verdad? Cuando abrimos el mazapán y decimos, mira, está enterito, sí, pero cualquier cosita lo desmorona. Así somos, hermano. Utilizando esa palabra, nos desmoronamos. Hay una tendencia natural a desmoronarnos. Pero a pesar de ese desgaste, el interior se renueva de día en día. Esto es un proceso continuo. No estoy hablando de optimismo, sino más bien del producto de una relación con Cristo. Los recursos físicos y emocionales, hermano, van a ir decayendo. Eso es algo natural. Pero el interior, el espíritu, la relación con Cristo, es lo que va a fortalecer al creyente. De hecho, es algo que, hablando del estudio del hombre, me llama mucho la atención porque nos han dicho, y obviamente sabemos, que así es una forma de verlo, de que el hombre es un ser tripartito. Nos componemos de espíritu, de alma y de cuerpo. Pero me encanta este pasaje, me encanta ver y analizar cuando estaba viendo este pasaje, qué es lo que Pablo menciona. Qué curioso que de esos 3 recursos, 2 tienen la tendencia a desgastarse. Nuestras emociones se desgastan, Nuestro físico se desgasta. Pero qué curioso que el espíritu es el único recurso que incluso no solamente no se desgasta, trasciende a la eternidad. Oiga, hermano, esto es maravilloso. Rompe incluso hasta, puede decir uno, con toda lógica. Porque aunque vayamos camino a la muerte y camino al deterioro, espiritualmente podemos estar siempre en constante crecimiento. Aunque el físico se deteriora, el espíritu se renueva. Y luego todavía aparte se renueva tanto que eternamente va a trascender. Vamos a ponerlo o explicarlo, sí, como si fuéramos hombres de negocios. ¿Qué tanto vale la pena invertir en algo que el siguiente mes ya no va a estar de moda? Sí, si pensáramos en el ámbito de los negocios. Es como si ahorita dijéramos, ¿saben qué, hermano? Vamos a invertir en cubrebocas. Ahorita ese negocio ya no es redituable. En la pandemia sí lo fue. ¿Por qué? Porque ya ese negocio tiende a ya no ser productivo. ¿En qué invertimos? En lo que va a dejar a futuro. Hermano, ¿por qué no invertir en lo que va a dejar eternamente? En lo que va a trascender eternamente. No quiere decir de que no cuide su físico. Sí, hay que cuidarlo. Pero por más que usted cuide su físico, se va a deteriorar. Siempre me ha llamado la atención el ejemplo de David Rockefeller. 7 u 8 trasplantes de corazón.
7, 8 trasplantes de corazón. Pues sí, le renovaban el motor, hermano, pero la carrocería seguía vieja. Imagínense, yo digo, pobre cuate, si le pusieron un corazón de un cuate de 25 años, nomás bombeaba el corazón y le saltaban los cachetes, le saltaba el pellejo de lo rápido que bombeaba. Se deteriora el físico, hermano, por más que nos aferremos a la vida. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué no invertir? ¿Por qué no renovar constantemente lo que eternamente sí va a perdurar? Qué triste que cuando lleguemos a la presencia de Dios digamos, chanfle. O sea, imagínense que físicamente nuestro espíritu, vamos a poderle adjudicar a nuestro físico, a nuestro espíritu, una forma física, pensando en este ejemplo. Y que lleguemos al cielo y luego así el físico es de tamaño y luego flaco y luego feo, ¿verdad? Para acabarla. Y luego digamos, chin, oye Señor, ¿por qué me diste este físico? Es que espiritualmente fue para lo que te alcanzó. Sí, Señor, pero yo invertí mucho en el gimnasio y me cuidaba y caminaba. Sí, pero si hubieras invertido en el físico, en el espíritu, lo que invertiste en el físico, ahorita otra cosa sería. Si me permite ejemplificarlo así. Por eso, estamos en una decadencia física, lo tenemos que entender. Pero nuestra renovación espiritual va a afectar nuestra visión de la vida. Podemos decir que esta renovación espiritual va de la mano con la santificación. Necesitamos que Dios nos santifique, necesitamos que Dios nos renueve espiritualmente cada día. Estamos en decadencia física. Tomémonos de Dios para que espiritualmente sí haya una renovación. Y en medio de nuestro deterioro, ya sea por el desgaste del ministerio, ya sea por el desgaste físico natural, podamos siempre recobrar nuestra esperanza en Cristo. Tenemos que ir a Dios para que esta tribulación momentánea pueda ser soportada en Cristo. Y en lugar de producir desamparo y desesperanza, produzca, como dice aquí, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Me gusta la combinación de estas palabras. No solamente es excelente, no solamente es maravilloso, hermano, es eterno. Filosofías actuales dicen, disfruta el momento, vívelo con intensidad, porque somos momentos, somos instantes. Excelente y eterno, excelente y eterno. Quiere decir que esta tribulación que nosotros estamos viviendo, que incluso la podemos llamar vida, es leve y momentánea, comparada con el eterno peso de gloria. No es proporcional, es decir, que la gloria no es nada proporcional a la prueba. Ahorita estamos teniendo una prueba, sí, pero ¿cuánta va a ser la gloria? Inmensa, y todavía aparte de eso, excelente. Es como si usted viera una cuerda de 200 metros y nuestra vida fuera 1 milímetro de esa cuerda. O sea, imagínese una cuerda de 200 metros contra 1 milímetro. Hermano, es esa tribulación momentánea. Nuestra tribulación momentánea es ese milímetro de la cuerda. Todavía queda un excelente peso de gloria. Ese milímetro de la cuerda abarca, pensando en una soga, los pelos esos de la soga, ¿verdad? Que ni sirven para nada, que si fuera por uno los mochaba. Y todo lo demás es el excelente y eterno peso de gloria. Hermano, vale la pena esa tribulación momentánea, vale la pena el desgaste temporal contra todo el eterno peso de gloria. Debemos de cambiar nuestro enfoque, hermano, eso tiene que cambiar nuestro enfoque. Esta perspectiva no solamente es efectiva cuando nos concentramos en las cosas que no se ven, porque la tribulación se ve, el deterioro se ve, las pruebas, la decadencia del hombre son cuestiones exteriores visibles que no podemos controlar.
y que por más que nos esforcemos no las podemos cambiar, pero le tengo una esperanza. ¿Es duro el deterioro? Sí. ¿Es dura la tribulación? Sí. ¿Es dura la prueba, hermano? Sí. ¿Es feo enfrentarse a la decadencia? Claro que sí. Se nota, por supuesto que se nota, hermano, pero es temporal. Sumamente temporal. ¿Cuánto es 90 años, 80 años en comparación con la eternidad? Hermano, pudiéramos decir nada. Son temporales y aparte de eso son transitorias, que la vamos a pasar. Dios nos manda a quitar nuestra vida de eso visible y temporal para fijarnos en lo invisible y en lo eterno. Es lo que nos está diciendo Pablo. Hermano, por eso, siempre que nosotros pongamos la vista en lo visible, en lo temporal, en lo transitorio, hermano, no va a haber renovación. No va a haber plenitud. En un momento lo eterno e invisible y lo maravilloso es de que en un momento lo eterno y lo invisible será lo real. En un momento lo eterno y lo invisible será lo que palpemos, será lo que vivamos, será lo que experimentemos. Si usted quiere sufrir, siga poniendo su atención en lo visible y lo tangible. ¿Por qué trabajaba Pablo? Porque él trabajaba en lo invisible, o más bien para lo invisible. En el avión de la Mujer Maravilla, no. Él trabajaba para lo invisible, para dar esa esperanza eterna a los hermanos en la iglesia en Corinto. Y como conclusión, hermano, Pablo nos conduce a una verdad que transforma nuestra manera de ver la vida y debe transformar nuestro ministerio y debe ser un recordatorio constante. Porque a veces puedo recordar esto y viene la primera prueba y ¡chin! Ya se me olvidó, hermano. Ya se me olvidó. Es algo que debe de ser constante. No podemos evitar el desgaste. No podemos huir del sufrimiento. Todo esto consiste en que Cristo se ha manifestado en nosotros. Mientras el mundo busca conservar la vida, el creyente busca entregarse. Mientras el mundo huye del dolor, qué curioso que Dios lo usa. Mientras el mundo se enfoca en lo que se ve, nosotros vivimos por lo eterno. Y aunque la muerte sigue siendo en nosotros, sigue siendo parte y actuando en nosotros, haciéndose manifiesta incluso hasta en nuestro cansancio, en nuestra renuncia diaria al yo, debemos de seguir viviendo diariamente en esa renuncia para que Dios produzca esa vida y también traiga esa bendición a nosotros y esa bendición a la iglesia. Esto, hermano, y se lo confieso, o sea, para mí es una sacudida. Nos enfocamos muchas veces terrenalmente en lo que se ve, y le digo, no que no sea importante. Les he comentado, es muy bueno tener un espacio digno donde nosotros estemos y tenerlo limpio y tenerlo bonito. Pero cuando Dios nos llame a su presencia, pues imagínese qué gacho, vamos a andar buscando el templo. Oiga, la iglesia Manuel tan bonita que estaba, ¿no? Pues Cristo no murió por las paredes de la iglesia. Lo eterno. Y digo, no quiere decir de que no sea relevante, pero no es nuestra prioridad. ¿Qué hace la iglesia? Da bendición. Vive en santidad. Y todo lo que hace es precisamente para seguirnos animando a ser como Cristo. Porque únicamente por medio de Cristo, el hombre en Cristo puede soportar ese padecimiento. Hace unas semanas que estudiamos las 7 palabras, en medio del deterioro físico de Jesús, en medio del cansancio físico de Jesús, Él podía decir, no les tomes en cuenta este pecado.
Fíjese, en medio de tanto dolor y de deterioro físico, Él seguía con vista en lo eterno. En medio del sacrificio y en medio del dolor, su necesidad de tengo sed, Jesús todavía dice, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún en medio de esos momentos, para Jesús la prioridad era y seguía siendo el Padre. No vamos a poder superar nuestras dolencias físicas, nuestro desgaste natural, si nuestra prioridad, hermano, no es como Jesús, esa comunión con el Padre. Por esto, aunque el cuerpo se desgaste, nuestro ánimo decaiga muchas veces, y a pesar de que el camino correcto y el camino eterno sea difícil, hermano, no desmayamos. Porque a pesar de las pruebas, de las cargas, los momentos difíciles, Dios quiere renovarnos diariamente. Ahorita, incluso, si no tiene que ver con un ánimo de decirle, hermano, ánimo, tarde o temprano las cosas van a cambiar. No, hermano, no le puedo decir eso, porque posiblemente las cosas no cambien. En nuestro mundo caído, posiblemente cada vez las cosas incluso empeoren. Por eso el ánimo no es basado en que las cosas van a cambiar. Incluso si le pregunto ahorita, ¿quién aquí está cansado? Creo que muchos podemos decir que sí, muchos responderíamos que sí, pero no radica ni siquiera una pregunta. Mateo capítulo 11 nos habla de que todos los que estamos trabajados y cansados debemos ir a Cristo. Todos los que estáis trabajados y cansados, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados. Pero fíjese lo interesante, venid a mí ¿para qué? Para que Cristo venga y nos apapache y nos diga, ay, pobrecito mi Ponchito, anda bien cansado, anda bien amolado. No, todos los que estáis trabajados y cansados, vengan a mí. Pero ¿qué dice Jesús? Y aprendan de mí. Hermano, usted no necesita ir a Cristo solamente para que Cristo lo conforte y para que Cristo lo apapache. Es una enseñanza que todavía trasciende mucho más. Necesitamos ir a Cristo para aprender de Él. Necesitamos ir a Cristo en medio de nuestro cansancio y decirle, Cristo, ¿sabes qué? Enséñame porque yo no puedo. Enséñame, ¿qué necesito hacer? Aprender de mí. Y luego nos dice, y pónganse mi yugo. ¿Qué será? ¿Qué era el yugo? Era ese pedazo de madera que le ponían a un animal, a un buey grande, para arar la tierra, que él ya sabía por dónde arar la tierra, y se la ponían a otro animal más pequeño para que el animal pequeño aprendiera del grande. Necesitamos, ¿sabes qué, Señor? Necesito aprender de ti en medio de este cansancio, en medio de este deterioro. Necesito aprender de ti, necesito caminar por donde tú caminas. Necesito arar la tierra como tú la aras. Y es donde dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, qué curioso que el descanso no se encuentra en el descanso. El descanso para nuestras almas no está en Dubái o en la playa, en el ejercicio, no. El descanso para nuestras almas está en caminar con Cristo y aprender de Él. En caminar como Él camina y caminar por donde Él camina. Ese yugo, dice la palabra, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué nos desgastamos? Porque vivimos con el yugo del mundo, hermano. O como lo explicaba el hermano Miguel Núñez en el libro, vivimos con un yugo mundanal. No necesariamente mundano porque estamos en pecado, no. Vivimos con un yugo mundanal de parámetros de éxito, de juntar dinero, de ahorrar, de esto. Hermano, ese yugo cansa. Pero el yugo de aprender de Cristo, el yugo de ir a Cristo y decirle, Jesús, ¿cómo lo harías tú? Aconséjame, hazme como tú. Hermano, ese yugo
es el que provoca un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese es el yugo que, aunque haya un deterioro físico, ese yugo es el único que puede provocar que el interior del creyente se renueve día con día, porque es un interior que camina y que aprende de Cristo. Es una invitación, hermano, no solamente a descansar. Usted no solamente necesita descansar en Cristo. Yo necesito aprender de Cristo, caminar como Cristo. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no tiene que ver con como lo hemos a veces dicho o pensado, de ese descanso en medio del cansancio. No, Señor. Tiene que ver con el aprender de ti. Tiene que ver con el morir a mí para que tú seas el que viva. El vivir yo, las decisiones que he tomado yo, incluso hasta me desgastan cada vez más. Llévanos, Señor, a morir nosotros, para que tú seas, Señor, el que viva, el que domine. Creo que algo nos ha quedado muy claro, Señor, a lo largo de nuestra vida, de que tú decides mejor que nosotros, de que tú no sabes solamente lo que es mejor, sino sabes el propósito de nosotros. Pero un propósito que no vamos a poder conocer si no caminamos contigo, si no nos entregamos a ti, si no aprendemos de ti, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Padre, renueva nuestro espíritu, pero también, Señor, renuévalo a medida que también nosotros te conocemos. Porque podemos decir, es que sí le pido a Dios. Pues sí, o sea, sí se lo pides, sí es cierto, o sea, sí se lo pides, no niego que sí se lo pidas. Pero ¿por qué no viene la renovación? La renovación no viene porque no la pidas. La renovación no viene porque no aprendemos de ti, Señor. La renovación no viene porque no somos como tú. O sea, de nada sirve pedirte, Señor, si no aprendemos de ti. Guíanos, por favor, Padre. Guíanos, Padre Santo, pero gracias, Señor, te agradezco por tu palabra, que nos recuerda lo frágiles que somos y que nos debemos refugiar en ti, que debemos ir a ti, que debemos aprender de ti para que tú seas el que nos renueve. Gracias, Padre, porque esto nos demuestra que sí hay esperanza, que sí hay una esperanza en ti, Señor, que sí hay una renovación, Señor, de nuestro espíritu, a pesar de las circunstancias, a pesar del mundo exterior. Y como lo veíamos ahorita en la escuela dominical, Señor, que a pesar de que el mundo exterior pueda estar desorganizado, organiza nuestro mundo interno, Padre. Organiza nuestro mundo interno, Señor, para que nuestra manera de ver las cosas cambie y veamos la vida, Señor, como tú la ves. Gracias, Señor, por tu palabra. Nuevamente te agradezco. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén.